Seguimos con el estudio y hoy día nos toca estudiar el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Esdras. Y se pone más interesante con lo que vamos a seguir avanzando. El capítulo 7 nos habla de la llegada de Esdras. Esdras llegó en el segundo grupo de avanzada que llegaba a Jerusalén. Primero no llegó Esdras, segundo sí. Y viene con una tremenda recomendación Esdras. Así que oramos al Señor y vamos a bendecir su nombre. Padre, te damos gracias, entramos a la lectura de tu palabra y pedimos que hoy día mientras la leemos, mientras estudiamos, mientras escuchamos de tu palabra, tú nos seas bendiciendo. Bendícenos, Señor, fortalécenos, sánanos, Señor eterno, bajo tu misericordia, bajo tu bondad, bajo tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 7, la llegada de Esdras. Esdras, como es un escriba, y sí que es un escriba, y como escriba tiene todo detallado, todo lo registra, y aún él registra de dónde viene, sus raíces. ¿Para qué? Para comprobarle al pueblo quién es él. ¿Quién es él? Hay una trayectoria de parte de él. Empezamos a leer del versículo 1 y dice así: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serías, hijo de Azarías, hijo de Hilcía. Aquí va de delante hacia atrás. Así empieza a narrar hacia atrás. ¿Ya? Hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiob, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisoa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Es decir, está marcando su línea sacerdotal. Primer respaldo de él para decir que él era un sacerdote. Acordemos que era por herencia, era a través de familia. Él venía de la familia de Aarón. Venía de la familia sacerdotal. No era cualquier persona, venía de la familia sacerdotal. Entonces, era importante para los judíos, es importante para ellos la genealogía. Saber de dónde vengo. Y aparte para ellos se separaban mucho y hablaban mucho de sus 12 tribus. Entonces también cuando estaban por las 12 tribus también había una escala de genealogía hacia atrás, lo marcaba a ellos de dónde ellos venían, de dónde eran sus raíces, cuál era el patriarca de su familia. Era para ellos muy importante en este sentido. Y eso para ellos es los registros. Es tan importante este registro que nos da Esdras que para ver y saber acerca de Jesús, la línea genealógica de José está registrada. El libro de Mateo. Mateo, Lucas, uno de los evangelios está marcada. Y la genealogía de María también está registrada a través de las mujeres. Es decir, para ellos era muy importante y ese era un respaldo escritural. Otro respaldo, ¿se da cuenta? Y Esdras aquí aparece y se respalda como sacerdote a través de quién? De el primer sacerdote que es Aarón. Bien, versículo 6. Dice, Esdras subió de Babilonia. ¿A dónde estaba él? En Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió,
porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Él estaba en Babilonia, ¿ya? Pero él no dejó de ser escriba y no dejó de ser sacerdote. Quizás muchos pescaron malas costumbres, algunos tomaron otras ideas, pero el primer retorno que viene es porque alguien trabajó en Babilonia, si no ya no hubiese habido memoria de Jerusalén. Pero alguien trabajó muy bien en Babilonia, que posiblemente habría sido el sacerdote Esdras, y de esa manera al regreso, al volver ahora a Jerusalén, en su segundo retorno, viene pero más que bendecido, porque también lo coloca en gracia delante del rey. Y el otro día hablábamos del término gracia, ¿se acuerdan? Hablábamos de la gracia, que Dios coloca su espíritu de gracia en los hombres. Entonces, este escriba, voy a leer de nuevo, versículo 6, Esdras subió de Babilonia, era escriba dirigente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ya lo tenía, yo uso un término, marcado el Señor. Dios lo tenía marcado. ¿Ha escuchado la palabra del Señor? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ponte, sé fiel en Babilonia. Sé fiel, aunque muchos caigan, sé fiel. Aunque otro sacerdote caiga, sé fiel. Porque ya tengo mi vista sobre ti y te voy a bendecir. Y a través de esta bendición tú vas a bendecir al pueblo del Señor. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Ya? Y el rey le dio todo lo que pidió. Bien. 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey. ¿Ya? ¿Cuándo subió? Dice, subió, acá está, en el año 7º del rey Artajerjes, y llegó en el mes 5 del año 7º del rey. Es decir, se demoró como 5 meses. Por aquí va a aparecer como 5 meses fue, yo saco así a la rápida, 5 meses, 4 meses aproximadamente duró el viaje para llegar a Jerusalén. Entonces dice el 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, en el día primero del primer mes, ¿ya? Es como decir, para nosotros sería el primer día de enero, ¿ya? Él partió a Jerusalén. Y dice, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén. Se demoró, por eso, prácticamente 5 meses en llegar a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estaba en Babilonia. Uno puede decir, pero estoy lejos. No, estoy lejos de la casa del Señor. No. Estoy lejos de la casa de adoración. Pero él siguió fiel. Él siguió fiel, ¿ya? Porque Esdras había preparado, ¿qué cosa? Su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, aquí viene un respaldo enorme
enorme, muy grande. ¿Para quién? Para Esdras. ¿Y de quién? De un rey. Y un rey que no es convertido, ¿no? De una autoridad, lo que decía anterior, en el estudio anterior, hablaba que Dios usaba a las autoridades para bendecirnos. ¿Pero por qué? Había que tener espíritu de mansedumbre. A veces nos enojamos, no, y echamos la foca, nos ponemos agresivos, no, y mis derechos. Sabiamente, mansamente, mansedumbre. El Señor nos enseña a ser sencillos, pero con bendición, con la mano de Dios apoyándonos. Dice la carta de Artajerjes a Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. 12. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí he dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Libertad plena para moverse hacia Jerusalén. ¿Quiénes eran los que podían ir? Sacerdotes, aquí dice, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes, levitas que quiera ir contigo a Jerusalén. Por mí he dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel, no solamente sacerdotes, todo aquel del pueblo de Israel, sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién ofrece primero plata y oro? Es el rey con sus consejeros, para llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Son los que gobiernan. ¿Se dan cuenta, no? Los que gobiernan son los que primero están apoyando de una gran manera al pueblo de Israel. ¿Se acuerda que en uno de los estudios atrás decía el Señor, porque mío es el oro y la plata? Del Señor es el oro y la plata. Y ellos estaban pobres, muchos. En el primer retorno llegaron muchos pobres que les fue muy mal en Babilonia. Y les convenía irse a Jerusalén. ¿Por qué? Si estaban pasando muy mal en Babilonia, querían estar en Jerusalén porque algo podía pasar ahí. Podían salir de su miseria, podían salir de su mala situación, podían recibir bendición. Pero fueron pobres. Y para reconstruir el templo era una tremenda inversión, era un tremendo gasto. Y Dios, cuando le marca, porque míos es el oro y la plata, es que quizá había muchos de ellos diciendo, ¿y de dónde vamos a sacar si apenas tenemos para nosotros? Bueno, algunos no, porque otros ya tenían sus casas artesonadas, bien hermoseadas. Habían para algunos sí tenían recursos, otros no tenían nada de recursos. Entonces el Señor le marca, míos el oro y la plata, y aquí mueve el corazón del rey, de sus consejeros, y ofrecen ofrenda voluntariamente
Y la ofrenda es de oro y de plata. ¿Para qué? Para el templo. Y más encima, dice que en el 16, y todo oro y plata que halles en todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. No se fueron, no fueron a edificar un templo, no fueron a hacer algo, a ver qué podemos hacer y a ver si encontramos un palito, bueno, veamos qué colocamos. No, 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 no. La proyección de Dios que coloca en ellos es muy grande. Y Dios ya está usando a Esdras y está bendiciendo la visión y el trabajo de Esdras de una manera increíble, de una manera especial. No va a llegar Esdras a Jerusalén con las manos vacías. Dios se preocupó de animar al pueblo y todo lo demás, pero quizás están faltando material, está faltando de todo, pero Esdras va a llegar con oro y plata. Ahora Dios les bendijo, ahora que los enemigos tienen que traerle y alimentarlos, traer alimento y pagar. Es decir, mucha bendición, mucha bendición. ¿Por qué? Porque como pueblo creyeron al mensaje del profeta. Difícil, pero creyeron a los profetas Ageo y Zacarías que Dios iba a bendecirlos y que ya no iban a tener fiesta de luto. Sus fiestas solemnes eran todas de luto y no, iban a tener fiesta de alegría y de gozo. Iban ellos de nuevo a ser bendecidos. Yo quedé detenido aquí, que fue muy hermoso. Bien, 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Lo deja, pero amarrado. Lo deja amarrado. No es para ustedes, no, ustedes ahí se la reparten entre ustedes. No. Va a quedar sujeto a la voluntad de vuestro Dios. ¿Ya? Y 18. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¡Qué autoridad! ¡Qué beneficio! Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira en contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Estaba reconociendo al Dios de Israel. Aparte, conociendo a Esdras, quizás Esdras le marcó mucho a Artajerjes cómo era la ley, cómo era la pureza y la belleza de los mandamientos del Señor. Y que Dios bendecía a los que le bendecían. Entonces dijo, ya, que toda bendición para el Dios de Israel, que también nos bendiga. Quizás con eso podemos decir, era muy creyente. Quizás tenía otros dioses y lo colocaba el Dios de Israel en su lista.
pero de una o de otra manera estaba igual bendiciendo al pueblo de Dios, estaba bendiciendo a él, estaba levantándose un pueblo destruido. Y más que un pueblo destruido, un templo, un lugar de adoración que estaba destruido. Pero por voluntad de Dios se estaba levantando nuevamente. 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Ya? ¿A quién no le podían ponerle como parte del reino? A los sacerdotes, a los levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios. Ninguno podrá imponerles tributos, contribuciones ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Ahora se está hablando del otro lado del río. ¿Ah? Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está, ¿a dónde? Al otro lado del río. ¿Ah? A los enemigos, tú ahora, Esdras, colócalo. No era solamente colocar en Jerusalén, Esdras, no, al otro lado del río, aquellos que le están haciendo la vida imposible, tú coloca ahora jueces, gobernadores, tú colócalo. ¿Qué? A ver, esto de ser obediente al Señor te lleva a esferas que uno ni se lo puede creer. Pero a esta esfera, a este movimiento que el Señor nos lleva, es ser fiel y leal. No ser corrupto, no ser interesado, no irse por lo que me conviene, no, es obediencia. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y sí, está colocando en mucho ya Dios a Esdras, en bendición. Y está siendo colocado con un nombre muy, muy alto, muy grande, porque Dios, la mano del Señor estaba sobre Esdras. ¿Ya? 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tú tienes. Ya lo leí. 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Qué hermosa. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Quién puso esto en el rey? Dios, su presencia, su espíritu, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Qué hermoso término de este capítulo, versículo 7. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Era difícil, quizá él lo sabía, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. 28. Y ahora habrá uno por la casa de Jehová, pero ahora va a hablar hacia él, lo que Dios está haciendo en él, mire, dice. E inclinó hacia mí su misericordia, ¿ya? Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, mire, y sus consejeros y de todos sus príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano
de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermoso. Emociones. Hermoso este capítulo 7 y termina muy bien. La ayuda me dice de la siguiente manera, versículo 5, 7, dice, cree, conforme a la carta del versículo 11, esta es la copia de la carta de Esdras que dio el rey Artajerjes, la recomendación, lo que manda el rey Artajerjes sobre Esdras. Dice, cree que Dios es capaz de bendecir a su pueblo por medio de la acción de las autoridades, aun cuando éstas le sean hostiles. Confía confía en que el Señor pueda hacer que su voluntad se cumpla por encima de lo que el gobierno decida. Confía en que el Señor puede hacer que su voluntad se cumpla por encima de lo que el gobierno decida. El Señor puede. Confía. Oh, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa palabra, ¿ya? En el 7.1 me dice, pasadas estas cosas, se refiere a un lazo casi de 60 años. En el versículo 1, ¿ya? Y eso nomás lo que me da acá. El 10 me dice, la devoción y la disciplina de Esdras lo llevaron más tarde a ministrar como sacerdote en Jerusalén. No me da mucha ayuda a esa, esta me da un poco más. Para ir terminando, me emocioné mucho en este 7. 7 del 1 al 6, los preparativos para la misión de Esdras. Esdras era un sacerdote del linaje de Aarón, dotado como escriba, estudió la ley del Señor, no con propósito académico, sino para obedecerla y enseñarla. No estudió para contener conocimiento, sino para obedecer y enseñarla. Originalmente, la obligación principal de un escriba era narrar una historia escribiéndola. Durante el exilio en Babilonia, la profesión de escriba y de sacerdote se fusionaron. Mire, la obligación principal de un escriba era narrar una historia escribiéndola. Durante el exilio en Babilonia, la profesión de escriba y de sacerdote se fusionaron. Sacerdote y escriba se fusionaron. ¿Ya? Esdras era ambas cosas, pues puede que trabajase en la corte babilónica, ocupándose de los asuntos de los judíos. Era copista, conservador e intérprete de la ley. En el Nuevo Testamento, la profesión de escriba la ejercía principalmente el grupo conocido como los fariseos. Sin embargo, constituían una clase aparte y se relacionaban frecuentemente con los sacerdotes y los ancianos. Durante los 50 años siguientes a la finalización del Templo de Jerusalén, la moralidad tocó fondo en Jerusalén. La moralidad tocó fondo en Judá, Jerusalén. Los sacerdotes eran líderes incapaces y no se observaba el día de reposo ni se ofrecían los diezmos. Los divorcios y los matrimonios con paganos eran generalizados, buscando aún una identidad, mientras el mundo pagano ejercía una influencia excesiva sobre ella. La pequeña comunidad judía necesitaba desesperadamente establecer una dirección. Israel necesitaba ayuda. Por tanto, Esdras como Nehemías llegaron al rescate. El primero para una reforma religiosa y el segundo para dirigir las labores administrativas.
Nosotros en la iglesia no solamente trabajamos en la manera religiosa, también tenemos la manera administrativa. Tenemos que llevar orden de libros, registro y una cantidad de cosas que son administrativas, no solamente, y también legales, que también son administrativas. Entonces, no es solamente, la iglesia no se funciona solamente en la área religiosa, sino también en la área administrativa. Y eso es muy, muy importante. No puede quedar una de lado, la área administrativa no puede quedar de lado y seguir solamente la área religiosa. Sería un desastre. Para avanzar y ir terminando, dice la ayuda del 8, Artajerjes envió a Esdras. Este hecho señala la segunda de las tres expediciones principales de los exiliados retornados de Babilonia. Si se trata de Artajerjes I, la fecha tradicional aceptada al mapa puede ser Artajerjes I, ¿no es cierto? La ayuda del 11 al 26, el decreto real de Artajerjes. Esdras quería unir como una nación a los que volvieron con él. El decreto pone de manifiesto el apoyo de este rey extranjero a Esdras y a los que decidieron ir con él. También revela una clara imagen de la gracia de Dios hacia los exiliados al utilizar a un rey pagano para exigir tres cosas que Esdras debía de lograr. Un análisis del estilo de vida según la ley de Dios. Un conocimiento del uso piadoso de las posesiones y la obtención de sabiduría de Dios para el liderazgo. Esdras alabó a Dios, reconoció su implicación, después obedeció confiado en que la mano del Señor estaba sobre él. Qué hermoso. Hermoso el término, qué recomendación, qué respaldo. Pero, ojo, es importante, el respaldo de la autoridad es algo escrito. El respaldo de la autoridad es algo escrito. Si a usted dice, no, usted le vamos a mandar esto, a una autoridad, no, usted le vamos a dar esto, ya, está bien, gracias, pero démelo escrito, por favor. Ese es su respaldo. Ese es su respaldo. Acuérdese, no hay cosa. La iglesia se maneja en lo religioso, en el área espiritual, de administración y todo lo demás, pero también en lo administrativo. Y nuestra vida debería ser lo mismo. ¿En qué sentido? Nuestra vida debería ser lo mismo en lo que vivimos, en lo que hacemos, de lo que nos movemos, pero también existe lo legal y administrativo. Y uno dice, pero ¿qué cosa legal? Uno cuando va a hacer un trabajo hace algo legal, va a trabajar, firma un contrato y es legal. Y es importante son esos respaldos. Usted compra algo, es legal, si usted firma y usted hace una compra y todo lo demás, es legal y necesita esos respaldos. Hasta por la garantía es legal y usted necesita esa boleta de respaldo. ¿Se da cuenta? Nosotros también, como personas, trabajamos mucho en lo administrativo. Usted tiene su carnet de identidad y el carnet de identidad también es algo administrativo. Es lo que usted lo reconoce y con eso usted puede manejar muchas cosas a través de su carnet. Si lo pasa a alguien que puede aprovechar su carnet, va a tener una mala administración, pero la otra persona va a sinvergüenciar su carnet. También tenemos muchas áreas en nosotros que tenemos que aprender a administrar muy bien. Administrar muy bien. Por eso es importante, como decía, tener los respaldos en esta área. Así que muchas bendiciones, el Señor les sea bendiciendo. Gracias por seguir en nuestros estudios de la palabra del Señor. Se pone interesante, luego va acabando Esdras y entramos al libro de Nehemías. El Señor le bendiga.
siga los estudios de la palabra del Señor. Amén.